Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les habían contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habitado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una abeja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregó su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto,
como un objeto echado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto por el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: soy yo. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron:
a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, le sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? Llevaron a Jesús primero ante Anás. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. ¡Viva el Rey de los judíos! Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le hincharon encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el Rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él culpa alguna. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Entonces los judíos, como era del día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que había muerto,
no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según su costumbre, como era de enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, vamos a recordar las normas de bioseguridad. Vamos a dejar pasar los carros cuando pasen. Vamos nosotros a vivir un momento de profunda reflexión espiritual. Para nosotros este Viernes Santo significa pues la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aquel momento cumbre de nuestra vida cristiana, el acontecimiento que marcaría nuestra historia. Es Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien, que dejó su huella en el corazón del otro, pero que al final dio la vida por nosotros. Allí queda en la cruz la presencia del hombre que transformó nuestra vida, en que nos dio la oportunidad de poder conocer a Dios, quien vino a hablarnos del Padre. Hoy nosotros conmemoramos este acontecimiento de nuestra vida espiritual y anhelamos su resurrección, porque la muerte para nosotros no significa nada ante la presencia del Dios vivo, porque Jesús ha vencido a la muerte y nosotros caminamos con Él. Hoy nosotros hemos recordado breves trozos de la historia de la pasión del Señor, narrada por San Juan, y vemos allí, en este encuentro, cómo la injusticia se hacía presente en la vida de Jesús, cómo era señalado, cómo era etiquetado, cómo era condenado, simplemente por hablar de Dios, por llamarse hijo de Dios, por dar la oportunidad al desvalido, por abrir las puertas del cielo a todo aquel que había sido apartado de la comunidad por el pecado. ¿Cuál fue el gran error de Jesús? Darnos a nosotros la vida nueva, hablarnos de lo que hay en el cielo y llamarse hijo de Dios. En Él vemos nosotros, pues, nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, esos dolores que marcan, que hieren, que nos hacen daño, pero que queda allí, que queda en la cruz, en la muerte del Señor, y que nos permite hoy triunfar el día de mañana en su resurrección. Vamos nosotros, en breve instante de silencio, a orar a ese Dios de la vida, pidiéndole que, así como ha muerto, mueran nuestros pecados, muera la oscuridad, muera la tiniebla, muera esta pandemia y se aleja de nosotros, y podamos nosotros resucitar y vencer a este terrible flagelo que tanto daño nos ha hecho. Vamos a resucitar con Jesús, vamos a vivir con Jesús. Él está con nosotros, Él camina con nosotros, es el Dios de la vida, es el Dios de la esperanza. Aceptemos a Jesús en nuestros corazones y en nuestra vida. No nos alejemos de Él y participemos de su divinidad al escuchar su palabra y ponerla en práctica. Amén.
Queridos hermanos, vamos a orar al Señor por cada una de nuestras intenciones y vamos a pedirle que nos escuche. En este momento que la Santa Iglesia conmemora la muerte de Jesucristo, un sentido profundo de nuestra vida espiritual, conmemorar la muerte, pero sabemos que no nos vamos a quedar en la muerte, sino que vamos a resucitar con Jesús el Señor. Pidamos por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne a protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, reserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para el bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oramos en silencio por el Papa Francisco. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado con la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros, concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Bueno, fíjense que en este momento, en el mundo, en nuestra Venezuela, encontramos personas que han sacado a Dios del corazón y quieren sacar al Dios de nuestra sociedad. No quieren que nosotros manifestemos públicamente nuestra fe en Dios, porque ya Dios no les es útil. Vamos a orar por ellos. Quizá la soledad, el vacío, pues no lo deja entender que hay algo más allá que nos trasciende, que nos conecta con nosotros mismos, con nuestra razón de ser y existir. Porque en Dios nosotros hallamos el sentido a nuestra vida. Y si nosotros queremos conocernos, queremos buscarnos, queremos saber quiénes somos, tenemos que empezar por conocer a Dios. Por eso en silencio vamos a orar brevemente por aquellas personas que no conocen a Dios, que no quieren aceptar a Dios en su corazón. Y si creen que existen, pero no le hacen caso, solamente les importa el aquí y ahora, pues en algún momento de sus vidas lo busquen, se reconcilien con Él y se acerquen para que
Dios les dé sentido a su existencia. Padre Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote que te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad y providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Pidamos al Señor por los gobernantes del mundo entero. Padre Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a los gobernantes del mundo entero, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. En este momento encontramos muchas personas atribuladas en el mundo entero, principalmente por esta pandemia que tanto daño nos ha hecho, que tanto daño ha hecho a la familia, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Esto genera dolor, sufrimiento en el alma. Nos sentimos atribulados. Sentimos, como les decía en la reflexión, la oscuridad y la tiniebla quieren envolvernos, pero nosotros gozamos de la presencia de Dios. Tenemos que abandonarnos en Él, en Jesucristo, confiar en Él. Pidamos por todas las personas que han perdido un ser querido debido a esta pandemia y sienten dolor y tristeza en el alma. Pidamos por cada uno de nosotros que sentimos en algunos momentos miedo, incertidumbre ante lo que ocurre en el mundo, para que Dios detenga este momento difícil, para que Dios detenga esta pandemia, nos aleje de esta enfermedad y sane nuestros corazones. Padre Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan con su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, vamos desde el lugar donde estamos, recordemos mantener nuestra distancia, nuestra oración, vamos a fijarnos en este crucifijo que está aquí al frente y vamos a orar. Fíjense ustedes que allí estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a contemplar pues esa gracia de la presencia de Dios entre nosotros. Allí está presente el Señor, ahí está el altar de la vida. Su sangre redimió nuestros pecados. Su sangre lava nuestros corazones y nuestra vida. Su sangre nos da esperanza para nosotros poder seguir adelante. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Van a repetir después de mí. Voy a decirlo 3 veces y después de cada vez ustedes van a repetir donde estuvo clavada la salvación del mundo. ¿Qué van a decir?
Pero más fuerte, ¿no comieron hoy? ¿No almorzaron? Bueno, va a almorzar, va con fuerza. Cuando yo diga, miren el árbol de la cruz, ¿qué van a decir ustedes? Mejor. Miren el árbol de la cruz. Miren el árbol de la cruz. Miren el árbol de la cruz. Vamos en señal de adoración. Fíjense ustedes que hoy no podemos adorar la cruz como todos los Viernes Santos lo hacemos. Pero nosotros vamos a inclinar la cabeza durante unos breves minutos en actitud de oración. Entonces, todos juntos vamos a adorarla de esa manera. Vamos a agacharnos al frente, vamos a orar, vamos a inclinarnos y vamos a orar en silencio. Y fieles a la recomendación del Salvador y guiados por su divina enseñanza, todos juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Fíjense ustedes que no podemos comulgar hoy de manera física, lo vamos a hacer de manera espiritual. Por eso junto conmigo vamos a hacer esta oración con mucha devoción, con mucha entrega, sabiendo que el Señor está presente entre nosotros, que hoy que conmemoramos la muerte de Jesús, también Él está en nuestros corazones. Por eso les invito a hacer un breve instante de silencio.
Y repitan después de mí: Señor Jesús, yo te alabo y te bendigo. Y en esta tarde, que comparto el dolor de la Virgen Madre, de tu muerte, pero sabemos que resucitarás y nos darás una nueva vida. Pedimos, Señor, en esta tarde, por el mundo entero, por Venezuela, por nuestras familias. Sí, Señor, por nuestras familias, que están sumidas en la incertidumbre, en el miedo, el dolor. Dales tu gracia, Señor, de saberse sanos, sanos en ti, Señor. Y aleja esta enfermedad, aleja esta pandemia, que no nos toque a nosotros, que no nos toque vivir la experiencia del dolor que nos marca. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Para antes de retirarnos, decirles que esta tarde a las 7 vamos a pasar una película aquí al frente con el debido distanciamiento. Quienes vivan cerca pueden acercarse a estar con nosotros. Mañana tendremos a las 7 de la noche la celebración de la Vigilia Pascual. Pueden seguirnos a través de las redes sociales de la parroquia, para que puedan disfrutar de este acontecimiento también único en nuestra historia y en nuestra vida, el triunfo de Jesús, que es el apoyo fundamental de nuestra fe. Van a inclinar sus cabezas, les voy a hacer una breve oración. Recuerden que hoy no hay bendición, porque el día que conmemoramos la muerte del Señor no hay bendición, sino mañana, cuando celebremos la victoria de Jesús sobre la muerte, podamos irnos bendecidos en Dios. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.